y te damos gracias, Señor. Gracias por tu sublime gracia, porque la gracia nos ha dado una verdadera libertad en Cristo. Nos ha dado la salvación, la vida eterna, las cadenas han sido rotas y nos has perdonado, Señor. No solamente allí en la cruz y de una vez y para siempre, Señor, los pecados de cada día, Señor. Por eso somos libres, Señor, libres en tu inmenso amor, Señor. Un amor que es inagotable, Señor. Por eso me pongo en esta hora en tus preciosas manos, Señor, para que seas tú, Señor, limpiando mi boca de cualquier inmundicia, Señor, de cualquier cosa que no te agrade, Señor. Que ninguna palabra salga de mi boca que no esté en tu voluntad, Señor. Que todo lo que yo hable, Señor, seas tú pasando ese tizón encendido, Señor, porque yo confieso mi debilidad y me basta tu gracia, Señor. Te pido que tu gracia sea derramada en este momento, no solamente en mí, sino en todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que podamos recibirla, Señor, asesorarla en el corazón y que recibamos un rema, Señor, que la recibamos con denuedo. Yo no pretendo hablar con palabras ni sabidurías humanas, Señor, sino con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros, Señor, que es quien le da vida a tu palabra, que la glorifica, Señor, que la hace regresar prosperada para lo que se envía, Señor. Gracias. Gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy, porque yo también estoy aprendiendo, Señor. Porque tú siempre nos enseñas a todos, Señor, y te doy gracias por tu inmenso amor, Señor, porque eres tú quien escoge los siervos que van a hablar, los temas, Señor, para hablar a nuestras vidas. Por eso te damos la gloria y te damos la honra. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Doy gracias a Dios por el tiempo de oración, porque el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Ha sido hermoso. Ha sido hermoso porque ninguna sabía el tema, pero todas las oraciones giraron en torno al tema, porque así es el Señor. El Señor prepara gloriosamente y llena del Santo Espíritu este tiempo para que su palabra sea como esos ríos de agua de vida. El tema que vamos a tratar de hoy es la gracia de Dios. Pero antes de hablar de la gracia de Dios, yo quería hablar de lo que es la gracia por sí sola. Es uno de los términos que es más usado en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en griego es charis, que aparece más de 170 veces y tiene diversos sentidos. Y en plural, la palabra expresa gratitud, que es cuando decimos gracias. Entonces, esto es una breve introducción de lo que es la gracia, porque luego entramos en el tema que es la gracia de Dios. Pero es para que podamos, con la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y podamos diferenciar ambos temas, porque la gracia de Dios es la que potencia en sí el concepto de la gracia. Entonces, la gracia, el primer concepto que tiene es la atracción o el encanto. Dice en el Salmo 45:2, la gracia se derramó de tus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Graciosa Gacela, ¿no? En Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfajan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. En Lucas 2:52. Aquí se refería a Jesús, ¿no? Pero vemos cómo la gracia aquí se asocia a lo que es un encanto, ¿no? Una atracción. Por eso, este pasaje que dice que es engañosa la gracia, porque hay gente que mal utiliza la gracia. Entonces puede ser engañosa. En la isla de Patmos, en la vista del mar, allí estuvo desterrado el apóstol Juan, y allí vio todas las visiones que se describen en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En todos los escritos de Juan, la gracia siempre se centra en la persona de Jesucristo.
cuya plenitud reciben todos los que Él se acerca, o sea, nosotros. El segundo es bienquerencia o favor. Se compara con la expresión en hebreo tan frecuente que es hallar gracia ante los ojos de alguien. En Génesis 18:3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En Génesis 33:10, y dijo Jacob, yo te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. En Génesis 47:29, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. En Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este concepto es súper importante y lo vamos a ver cuando entremos en el tema de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está muy asociada a lo que es la salvación. En Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. Las iglesias de Macedonia pidieron insistentemente el privilegio, o sea, la gracia de poder participar, ¿no?, de la colecta, en 2 de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, en Colosenses 4:6. La tercera es el beneficio, una bendición. Primero, atracción en cuanto. Segundo, bienquerencia o favor. Tercero, beneficio o bendición. Toda la verdad o gracia que has usado para con tu siervo. En Génesis 32:10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para tu siervo, pues con mí callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. De plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan 1:16, las misericordias, entre paréntesis gracias, fieles a David. En Hechos 13:34, en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así dijo, os daré las misericordias fieles de David. A mí me fue dada esta gracia, en Efesios 3:8. Yo coloqué el versículo 2 porque dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. A mí, que soy el más pequeño, me fue dada la gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Somos pequeños y el Señor nos ha dado este privilegio. Toda buena dádiva o gracia y todo don perfecto desciende de lo alto. En Santiago 1:17. Todo lo que es bueno, es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía con la sombra en movimiento. Y por cuarto y último es agradecimiento, una expresión de gratitud, de donde viene la expresión de acción de gracias. En Lucas 3:1 vemos, si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, y si hubieres de ofrecerla de ganado vacuno, sea de macho o de hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. El Salmo 26:7 es para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. En 2 de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amar a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
En primera de Tito 2:1, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y por último, cuando se da las gracias, que es cuando se agradece, ¿no? Cuando el Señor, en Juan 11:41, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En 2 Corintios 1:11, el término de Eucaristía, ¿no?, que se aplica a la cena, precisamente hace alusión a dar gracias por las que comenzó Jesús, ¿no? En Lucas 22:17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, este es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y aquí vemos como Cristo estaba anunciando el tema que vamos a ver hoy, que es la gracia de Dios. Y en 1 Corintios 11:24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El hábito de dar gracias al comenzar una comida también se basa en instrucciones, ejemplos que vemos en las Escrituras. Aquí no voy a entrar, pero está en Marcos 8:6, en Lucas 24:30, en Hechos 27:35, en Romanos 14:6, en 1 Corintios 10:30 y 31 y en Primera de Tito 4:4. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Y por último, el quinto, la expresión de María llena de gracia, que esto es un tema que habría que estudiar mucho, pero bueno, en el pasaje de Lucas 1:21, este pasaje aparece en un participio pasado pasivo, charitou, que significa recibir con gracia, revestir de gracia, que fue lo que el Señor hizo, ¿no? La revistió de gracia para que ella concibiera a nuestro amado Jesucristo. En cambio, el mismo verbo se usa en Efesios 1:6, que es su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, que este sí gira en torno a lo que es la gracia de Dios. Además, el ángel le sigue diciendo a María, y he hallado gracia delante de Dios. Entonces, damos gracias a Dios, porque vemos que el concepto propio, sí, de la gracia como tal es la atracción, el encanto, la bienquerencia, el favor, el beneficio, la bendición, el agradecimiento. Y por último, que no podíamos dejar por fuera, María, que fue llena de gracia, que fue escogida por Dios para llevar a nuestro Salvador. ¿Por qué quería aclarar este tema? Porque yo creo que el Espíritu me estaba mostrando que cuesta a veces creer y entender lo que es la gracia de Dios, porque confundimos ambos conceptos. Entonces ahora sí vamos a entrar en el tema que es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento se halla la pura bondad de Dios, ¿no? Sí, Yuri, es una gracia inmerecida. Este tema es muy hermoso, la verdad que quiero orar antes de empezarlo porque yo disfruté muchísimo preparándolo. Padre, te pido, Señor, que este tema tan glorioso, Señor, de la gracia inmerecida, Señor, tan deleitoso, nos llene de gozo, Señor, de agradecimiento, Padre, porque es tu gracia, Señor, que lo encierra todo, Señor, esa libertad, esa salvación, el perdón, el amor, el hacernos libres, ese inmenso amor, Señor, que es manifestado, Señor, a través de esa gracia, gracia inmerecida, Señor. Por eso es que es un regalo tuyo, Padre Santo, por eso es que no es por obras, no podríamos merecerla porque no es por nuestras obras, Señor, es un regalo, un don que tú nos das, Señor, y te lo agradecemos tanto, Señor. Así que yo te pido, Padre Santo, que abra nuestros corazones a tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que es la verdadera gracia tuya, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quería hacer aquella introducción para diferenciar ambos términos, porque el Espíritu me muestra que por eso es que muchas veces no entendemos lo que es la verdadera gracia de Dios, porque confundimos una cosa con la otra. Ahora sí entramos en el tema que es la gracia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se halla la pura bondad de Dios que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión
y su vida. Lo vemos en Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, pregunta el Señor, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí vemos sobre la base de la ley, el hombre solo podía ser, estamos hablando del Antiguo Testamento, solo podía ser justificado por las obras, pero eso era imposible. En Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo me gozaba porque yo decía, wow, Señor, no hay ninguna cosa en el mundo que nosotros podamos hacer que nos haga dignos de esta gracia, dignos de la salvación. Sin embargo, tú te encargaste de ocupar nuestro lugar y de ayudarnos a recibir esta gracia porque es un don de Dios. En el versículo 12 de Gálatas 3:12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas por ella vivirá. Esta es la razón de que ya de entrada el Señor deje entrever que Él ha elegido a Israel sin mérito alguno para que sea parte de ellos. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, no podemos ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Aquí vemos. Voy a poner aquí porque luego lo vamos a repasar. Aquí hay amor. En la gracia hay amor. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. Aquí ya vemos cómo la gracia de Dios saca de la esclavitud. Por eso es que es una sublime gracia. Deuteronomio 9, 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice él en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, por cuanto es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En Deuteronomio 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a miles y perdonas la iniquidad. Aquí vemos el perdón, la rebelión y el pecado. Y que en ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Damos gracias a Dios porque Cristo ha venido a romper con todas esas maldiciones. Por eso Él se hizo maldito. Por eso la Biblia dice literalmente, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque Él recibió todas esas maldiciones que venían contra nosotros. Fueron sobre Él. Esto es un tema que deberíamos siempre recordarlo porque a nosotros ni siquiera nadie que nos quiera puede maldecir, nos puede maldecir. Entonces, vemos aquí, ¿no? Asociado con el perdón y que el Señor quita, ¿no? Quita la rebelión y el pecado. Luego, por los sacrificios cruentos. Esto cruento significa por el derramamiento de sangre, que es prefigurado en la cruz, que se asoció provisionalmente a los que creían la remisión y la purificación de los pecados. Lo vemos en Hebreos 9, 22. Es deleitoso, este tema es glorioso y es deleitoso. Y casi
todo es purificado según la ley. Casi todo, no todo, pero con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí vemos también la remisión dentro de la gracia. Es glorioso porque realmente Cristo expió todos nuestros pecados. Por eso es que nosotros ahora tenemos una conciencia libre de pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, porque sin sangre no había remisión y Él ocupó nuestro lugar. Yo voy a tratar de no extenderme porque no quiero crearme fama de hacer los mensajes largos. En Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí es cuando los protegió el ángel de la muerte. Y nosotros ahora como hijos de Dios nos estamos viendo cómo de estas plagas y de todo lo que está pasando el Señor nos está guardando. Esto es glorioso, es maravilloso. Es tan hermoso porque sí es verdad que hay un virus y que hay gente que se está muriendo, lamentablemente, pero a nosotros la sangre de Cristo nos guarda, nos protege. Realmente hay poder en la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. En Levíticos 4:20, y hará de que el becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos. En aquel momento el sacerdote era el que entregaba la expiación por ellos y obtendrá el perdón. Entonces aquí yo voy apuntando, porque luego vamos a repasar. Expiación, expiación. Porque este tema es bellísimo. ¿Para qué? Para obtener perdón. No es glorioso, hermano. Cristo se hizo expiación por nosotros, hermano. O sea, ya no hay ninguna maldición, ya no hay ningún pecado, ya nada, nada. Somos verdaderamente libres, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que entendamos que somos libres del pecado, Señor. Que ya no somos esclavos del pecado, Señor. Que tu sangre tiene poder sobre nuestras vidas, Señor. Que ya la muerte huye de nosotros, Señor. Huye, Padre Santo. Como decía la hermana en la última oración, por su llaga nosotros hemos sido sanados, hermano. Esa sangre fue derramada por nosotros, por la gracia de Dios. Y las enfermedades, puede ser que nos enfermemos, pero ya las enfermedades no se enseñorean de nosotros, porque en las llagas de Cristo ya hemos sido sanados. Gloria a Dios por eso, hermano. Seguimos en Levíticos 4:26, y quemará toda grosura sobre el altar. Eso era lo que hacían los sacerdotes, ¿no? Como la grosura del sacrificio de paz, y ese sacerdote era por él. La expiación del pecado. Qué glorioso, hermano. Porque ahora nosotros y por nosotros Jesucristo fue ese sumo sacerdote que se presentó delante de Dios y que al mismo tiempo fue ese cordero que se ofreció para el perdón de los pecados. El pago de la deuda de nuestro pecado de una vez y para siempre, porque no es por obra, por eso la gracia es un regalo inmerecido, porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos haga dignos de esta gracia, de esta salvación tan grande, de este amor, de este perdón. Por eso es que es una sublime gracia, como cantaba la letra de la canción. Y también el salmista podía ya celebrar como estamos celebrando nosotros ahora, porque de verdad estamos tan agradecidos por esta gracia, una gracia que nos ha dado la salvación, porque ya no somos los mismos y ahora somos libres, verdaderamente libres, hermanos. En el Salmo 32, del 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, hermanos, nuestros pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque se estaban envejeciendo, se estaba enfermando de sus huesos porque cayó, su pecado no lo confesaba, pero porque de día y noche se agravó
perdón, en mi gemir todo el día. Le estaba gimiendo por perdón, como gemimos nosotros cada día cuando nos equivocamos, porque somos pecadores. Pero somos libres, hermanos, del pecado somos libres. Ese pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvió mi verdor, volvió el verdor. El Señor nos está reverdeciendo en este tiempo, en sequedades de verano, Selah. Y en el versículo 5 del Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y suspira y dice, Selah, 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 Selah. Es un suspiro, un agradecimiento, porque confesamos nuestro pecado, porque Cristo cubrió de una vez para siempre todos nuestros pecados y Él nos perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si Dios guardara el recuerdo de todas las iniquidades, nadie podría mantenerse en pie, pero en Él se encuentra el perdón, misericordia y redención en abundancia, hermano, porque es cada día, por eso dice la palabra que cada día son nuevas sus bondades y sus misericordias. Cada día está esa redención en abundancia, porque el perdón de Cristo nos cubre para siempre hasta el día que nosotros moramos o hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia. En el Salmo 130, 3 y 4. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Porque nosotros es un temor, no temor de miedo, no, es un temor reverente. Un temor está lleno de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho. Nos reta a nosotros a mantener, a cuidar con temor y temblor, como decía nuestro hermano Pablo, esta salvación tan grande, con temor y temblor. En el Salmo 137 y 8, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay un amor, amor inagotable. Ya habíamos apuntado el amor, pero le voy a agregar inagotable. Su redención sobreabunda. Aquí vemos la redención. Un momento, por favor. En el, perdón, en el, vale, estamos en Salmo 130, 7 y 8, ¿no? Dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable y su redención sobreabunda. Entonces aquí añadimos la redención. 8. Él mismo redimirá a Israel. Miren lo que dice aquí. Toda clase de pecado. No hay un pecado que no pueda ser perdonado. Dice, Él mismo redimirá a Israel y nosotros somos la Israel espiritual. Toda clase de pecado. O sea que cualquier pecado nuestro es perdonado. Esto no es para abusar de la gracia, cuidado. Cuidado con esto, porque hay que aclararlo. Entonces, el creyente clama, sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, como dice en el Salmo 33, 22. Y segundo, vamos al punto 2. La gracia vino por Jesucristo. En tanto que la ley fue dada por Moisés, para nosotros la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por esto. Por eso yo me gozaba y decía, wow, Señor. Porque para nosotros era imposible vivir bajo la ley, cumplir la ley. Era imposible. Era imposible. Y sin embargo, esa gracia ha sido derramada sobre nosotros. Somos bienaventurados, hermanos. Esto es digno, pero de gozo, porque esa gracia vino por medio de Jesucristo. Él cumplió la ley por nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces aquí ya vemos, ¿no?, cómo entra en el tema, que la salvación está súper asociada a lo que es la gracia, la salvación. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres. En el Antiguo Testamento no podía más que promover o anticipar aquello que la manifestación viviente y visible de la gracia de Dios en Jesucristo iba a hacerse real y definitivo. O sea, por eso que Isaías lo anunció, ya se venía anunciando. Y yo creo que ellos mismos reconocían y se daban cuenta que era muy difícil, era sumamente difícil por obras, eh, cumplir la ley. Por eso nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de Dios que la hemos recibido. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí no está hablando de riquezas materiales, son las riquezas de su reino, riquezas espirituales que sobreabundan en nuestra vida. Por eso nosotros vivimos gozosos y felices y vivimos en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros en Él hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Y en el punto 3 es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. La venida del Señor a la tierra no era suficiente. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su bondad a otorgar un perdón pleno, no. Su santidad y su justicia absolutas tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor. Y para esto fue preciso no solamente que Cristo viniera, sino el sacrificio expiatorio del Calvario. Allí se acopla, hermanos, no es glorioso, se acopla Cristo hombre, se acopla haciendo un sacrificio expiatorio por nosotros. Esto no es tremendo, esto es demasiado. Esto es algo glorioso, algo maravilloso. Jesús descendió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces allí se completó. No era solamente que viniera, no. También tenía que morir, tenía que ocupar nuestro lugar para que Él gustase de la muerte por todos nosotros. En Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Vale, vale, padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Perdón. Fíjense ustedes, el, el mismo Cristo, Jesucristo, por la gracia de Dios, Él obtuvo esa fuerza. Por eso que en el Getsemaní vino el ángel del Señor y lo fortaleció cuando Él sudaba gotas de sangre, porque Él sabía lo grande que le iba a ser, lo que le iba a ocupar. Iba a caer la ira de su Padre sobre Él. Pero Él recibió la gracia de Dios para poder gustar de la muerte. Por eso fue que Él pudo ir con gozo ante la cruz del Calvario. Todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Es Él que vino a ser propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo vemos en Romanos 3, 23, 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y vemos el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia de Dios cayó sobre Jesús a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se va todo lo de atrás, queda atrás. Por eso somos hechos nuevas criaturas en Dios, queda todo nuestro pecado en el pasado. Y Él, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe en Jesús. Entonces nosotros vemos que la gracia nos justifica en la fe en Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros aceptemos esa obra redentora. Nosotros tenemos que aceptar esa obra redentora, por eso tenemos que aceptar a Jesucristo, que fue el que nos justificó, el que propició, el que ocupó nuestro lugar. Por eso es importante, y ahí es donde se acopla la salvación para nosotros. El punto 4 es: la gracia solo puede ser recibida por la fe. Y la fe es un don del Espíritu Santo, porque es maravilloso como el Señor respeta nuestro libre albedrío, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos revela. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Es por fe, para que sea por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. Aquí ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. O sea, la gracia es un regalo inmerecido, es un regalo. Somos favorecidos por el Señor. Entonces, si fuera por obras, ya no sería la gracia, es lo que está aplicando este versículo. Así que nosotros por la fe la tenemos que recibir, y por esa fe y por esa gracia somos salvos, somos libres. En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. En Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, un don del Espíritu, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Eso es que nada que lo que nosotros hagamos nos haría dignos de esta salvación tan grande. Y si por obra ya no es la gracia, ¿no? De otra manera la obra ya no es obra. Esta es la gran doctrina, pero la gran doctrina de la salvación por la sola fe, sin obras ni méritos personales para alcanzarla. Y que los reformadores tan claramente sacaron a la luz. Entonces volvemos aquí a Pablo. Volvemos a Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y que no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios 2, del 8 al 9. Esto es, hermano, esto es un regalo glorioso, porque decía, wow, Señor, nada de lo que nosotros hubiésemos podido hacer nos podía dar esta salvación tan grande. Y tú derramaste esa gracia que es redentora, esa gracia que nos redimió, que nos perdonó, que nos llenó de tu amor, que nos expió por esos padecimientos en la muerte de Cristo, en justicia y en fe. Es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Y a Dios, aquí a Dios, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia. En Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es de Dios, es la gloria de Dios. Es maravilloso. Es por esta razón que la salvación es mencionada como un don de la gracia en varias ocasiones. Vemos en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, el pecado de Adán que cubrió toda la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por Él, por nuestro glorioso Jesucristo. El versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio
vino a causa de un solo pecado para condenación. Nosotros, hermanos, hemos sido liberados de esa condenación, pero el don vino a causa de muchísimas transgresiones, porque no había nadie que cumpliera la ley para la justificación. Gloria a Dios, gracias Señor Padre amado, porque fueron muchas las transgresiones. El pecado fue uno, y por medio de ese pecado vino todas esas muchas transgresiones sobre nosotros, Señor, pero tú viniste a redimirnos y a salvarnos. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, un don, un regalo inmerecido. En Efesios 3:7, del cual yo, hablaba Pablo, fue hecho ministro, y podemos hablar todos nosotros, hemos sido hechos ministros por el don de la gracia de Dios que nos ha sido dada según la operación de su poder, hermanos. Aquí vimos como la gracia, que es cuando Pablo decía, no, bástate mi poder. La gracia manifiesta el poder de Dios. Glorioso, es glorioso. En Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno de nosotros, particularmente. Qué glorioso, es hermoso, etcétera, porque ya. Entonces, ¿qué más hace falta hacer para recibir un don tan magníficamente ofrecido que aceptarlo con acción de gracias? Como decía allí nuestra hermanita María T, con acción de gracias. Es también indispensable aceptarlo humildemente. Aquí el Señor me mostraba cómo la humildad siempre gira en torno de Él, ¿no? Aceptarlo humildemente por la fe. Por la fe. Por cuanto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. En la sumisión hay humildad. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia a los humildes. Aquí nuestro Padre Celestial sigue mostrando lo necesario que es la humildad, porque lo vemos en este pasaje. En Lucas 18:11-14, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aquí vemos que de humildad nada, o sea que gracias sobre él ya sabemos que no va a caer si hemos entendido el concepto de la gracia. En el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Justificado. La gracia tiene que ver con la justificación. Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y doy gloria a Dios, porque el Señor nos está enseñando a ser humildes, a humillarnos, porque Él nos quiere enaltecer, porque Cristo vive y mora en nosotros, y Cristo necesita ser enaltecido, hermano. Por eso el Señor necesita que nosotros permanezcamos con ese corazón contrito y humillado, porque Él dice: yo habito en el corazón contrito y humillado. Nosotros tenemos que rendirnos ahí humillados, hermanos, humillados, para que Él nos mire de cerca y no de lejos, para que Él se acerque a nosotros. Es maravilloso, porque si ustedes analizan este contexto, ustedes ven como ni la gracia de Dios ni el Dios mismo se puede acercar a una persona humilde, a una persona soberbia y altiva, sino a una persona humilde. El Señor se acerca al humilde de corazón. Por eso nos está enseñando este tiempo a tener un corazón humilde. 5.
los efectos de la gracia en nosotros son maravillosos y completos, hasta el punto de que se puede decir que la gracia es el mismo Señor actuando para nuestra salvación. La gracia nos da ese pleno perdón de los pecados, hermano. Esto es para gozarse. Pleno perdón. Porque dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia lo cubrió todo, absolutamente todo. Da igual el pecado de la persona si mató, si el pecado más grande, más pequeño, no, pecado es pecado. Sobreabundó esa gracia, lo cubrió todo, hermano. Esto es, gracias, Señor, gracias porque por tu gracia, Señor, por tu gracia sobreabundó para cubrir todo nuestro pecado, Señor. Lo vemos en Romanos, esto se muestra en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La gente se daba cuenta que por sus propias obras no podía, el pecado seguía abundando. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia cubre. Esto es glorioso y es maravilloso, porque nosotros podemos caer, hermano. Tenemos que ser sinceros, nos podemos equivocar. Un día que estemos de bajón o que estemos estresados, a veces no estamos tan en el espíritu, podemos estar en la carne, pero está la gracia sobreabundante. El espíritu viene con ese don de la gracia y nos toca y dice, por allí no, por allí no. Entonces nosotros aún necesitamos la gracia, hermano, es increíble. Esto es deleitoso porque aún necesitamos de la gracia para arrepentirnos. Esto no es maravilloso. O sea, necesitamos de esa gracia para conocer nuestro pecado, para arrepentirnos, para que esa gracia siga cubriéndonos, limpiándonos, lavándonos. Os dio vida juntamente con Él, con Cristo ya sabemos, ¿no? Perdonándoos todos los pecados. En Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, nos ha dado la vida, perdonándoos todos los pecados. Aquí vemos que la gracia nos da una vida en Cristo. Qué glorioso, hermano. ¿Hay algo mejor en la vida? No hay nada, hermano. Esto es motivo de vivir gozosos, día, noche y día, hasta cuando estemos dormidos. Permanecer gozosos, gozosos, porque nos ha dado vida, una vida verdadera. Nosotros antes estábamos muertos espiritualmente. Por eso es que antes no teníamos ni conciencia de pecado y nos costaba diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso es que el Señor dice que nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia delante de Él, porque no eran verdaderas obras buenas, porque estaba allí implícito el pecado, el deseo de nuestro vientre, nuestra propia vanagloria. Ahora no, hermanos. Ahora nosotros estamos libres juntamente con Él y somos vivos. La vida de Cristo opera en nosotros. Por eso es que ahora Cristo, glorioso y maravillosamente, ha podido venir a nosotros, vivir, morar en nosotros. Somos su templo a través del Santo Espíritu de Dios, hermano. Esto es glorioso, hermano. Esto es demasiado glorioso. Padre, te damos gracias, Señor. Nos humillamos, Señor, delante de ti para darte gracias, Señor, por este regalo inmerecido, Señor. Y porque tú sabías que nada de lo que nosotros hiciéramos no nos iba a dar, Señor. Pero tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para darnos este don, el don de la gracia, Señor. Hasta para podernos arrepentir te necesitamos, Señor. Qué maravilloso, qué glorioso, Señor. Porque tú quieres que vivamos limpios, santos, santificados, Señor. Que honremos tu nombre, Señor. Que el mundo te conozca a través de nosotros, de las buenas obras, Señor. Y solamente viviendo en santidad, Señor. Siendo santificados, Padre. Ay, Señor, gracias por esta gracia tan maravillosa, hermano. Estoy glorioso, hermano. Esto va a ser una fiesta. Sinceramente, va a ser una fiesta. Gozosos y alegres, hermano. Aquí ninguno puede estar triste. No, Señor, ninguno. Despójense de eso. No puede ser, no puede ser. Aquí no cabe la tristeza. No puede caber en nuestra vida. Ya no, hermano. Ante un regalo tan grande, ya no puede haber, pero ni la más mínima sombra de tristeza, ni de dolor, ni de nada. Somos justificados por su gracia. En Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Otra cosita más, heredero. ¿Han visto esto? Qué maravilloso, conforme a la esperanza de la vida eterna, hermano. Nosotros hemos heredado nada más y nada menos que la vida eterna, hermano. O sea, yo no sé qué le puede faltar a cada uno de ustedes, pero ya con esto lo tenemos todo. A mí no me hace falta más nada.
De verdad que lo demás es añadiduría, como dice la palabra de Dios. Todo lo demás es añadiduría. Por eso el Señor dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Porque esto es, hemos sido herederos de la vida eterna, hermano. Esto es lo más de lo más. O sea, no hay un regalo más grande, no hay una posesión más grande, no hay algo más valioso sobre la faz de la tierra, ni siquiera en el mundo espiritual, sino la salvación, la vida eterna, esa esperanza de la vida eterna, hermanos. Por eso nosotros podemos vivir felices y somos felices desde que el Señor nos convierte a Él, porque nosotros vivimos gozosos en esa esperanza eterna de que sabemos para dónde vamos, de que si vivimos, vivimos para Cristo y que si morimos, moriremos para Él. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos en Hechos 15:11. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. ¿Están viendo, hermano? Afirma tu corazón en la gracia. Afirma tu corazón en la gracia. Apréndetelo. Voy a afirmar mi corazón en la gracia. Porque en la gracia hay todo, hermano. Ya lo vimos. Perdón, redención, amor, remisión, expiación, redención, padecimiento en la muerte de Cristo para ser libre, justicia en la fe, la manifestación del poder de Dios, la humildad por la fe, la vida en Cristo. Somos herederos, hermanos. Entonces, ¿cómo no afianzar nuestro corazón a esta gracia tan grande? En Hebreos 13:9, que nos da una consolación eterna. Somos consolados, pero por siempre. Y una buena esperanza, hermano. Una esperanza que no perece. Una esperanza que está viva, hermano. Porque nuestra esperanza es Cristo y Cristo está vivo. Nuestra esperanza es viva, hermanos. Tenemos una consolación eterna, hermano. Así que nosotros ya los que vivimos en Cristo, nada, ni el temor, ni la desconsolación, ni nada, hermano. Nada se puede enseñorear de nosotros, hermano. Esto es glorioso. De Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia, hermano. Yo decido, Padre, en el nombre de Jesús, como dice este pasaje, yo anclo mi corazón a la gracia, lo anclo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, qué maravilloso, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ay, hermana, yo estoy demasiado gozosa. Estoy demasiado. Ay, Señor. Ay, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Tesalonicenses 2:16, mismo Jesucristo nuestro, Dios nuestro Padre y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es glorioso, es glorioso. Dios rodea al justo de su favor, como un escudo, como dice en el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Aquí vemos otro más, bendición. ¿Han visto qué hermoso este concepto de la gracia de Dios? Es precioso, hermano. Es precioso. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas, Señor, como un escudo. Señor, nos rodeas de tu favor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Nosotros vamos a reinar con Jesucristo, hermano. ¿Has visto qué glorioso, hermano? Esto es precioso, es hermoso, es maravilloso, es glorioso, hermanos. Nosotros reinaremos con Él, hermanos. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Justicia, don de la justicia. Hermanos, esto es demasiado. Y también
Nosotros vamos a reinar con Dios, hermano. Yo no sé qué te puede afligir en la vida, hermano, pero deséchalo, hermano. Recházalo, porque qué mayor regalo, hermano, que tú vayas a reinar por gracia, por la sobreabundancia de la gracia, con ese don de la justicia, porque Cristo se hizo justicia de Dios. Vamos a reinar con Cristo, hermanos. No hay nada mayor, hermano, no hay nada mayor de verdad. No hay nada mayor. No hay nada mayor. En el versículo 18 de Romanos 5, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, hermanos. Hemos sido justificados, porque así, en el versículo 19, como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, los muchos serán constituidos justos. Otro punto a notar, somos justos delante de Dios. Ya ven que por nuestras obras nada nos iba a ser justos delante de Dios, pero Cristo lo hizo, hermano. Esto es glorioso. El versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, hermanos. Para vida eterna. La gracia reina por la vida eterna, hermanos. Jesucristo, Señor nuestro. Y si lo comparamos con el versículo 21, esta gracia, vemos, ¿no? La comparación es una gracia para la vida eterna. Y en el Salmo dura toda la vida. Entonces, no, hermano, no hay nada en el mundo, hermano. No hay nada en el mundo que rompa con esta gracia, hermano. Nadie, nada ni nadie va a destruir esta gracia tan grande. Esta gracia la vemos en el Salmo 35, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Este favor es la gracia de Dios. Por la noche durará el lloro. Claro que sí, lloramos, nos pasa algo, nos afligimos. Pero ¿qué viene en la mañana? En la mañana vendrá la alegría, hermanos. Porque ya ni siquiera los problemas, ni las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es verdad que la lucha es grande y el mal se está levantando potentamente, hermano. Pero a la mañana vendrá la alegría, hermano. El lloro dura un ratito y luego vendrá la alegría. Siempre vamos a prevalecer. Tales beneficios son tan numerosos que el creyente no podía desear nada más en la vida, pero nada más. Nada más, porque con esto ya lo tenemos todo, hermanos. Esta es la razón del deseo apostólico, ¿no? De los apóstoles. Somos que la gracia sea con vosotros, que se haya 31 veces en las epístolas y en Apocalipsis. En resumen, del mensaje del Evangelio es el testimonio que el Señor Jesús y los suyos, que somos nosotros, hermanos, rendimos a la palabra de su gracia, porque la palabra está llena de gracia, hermanos. La palabra de Dios está llena de gracia. En Hechos 14:3, por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, o sea, por las manos tuyas, la mía, la de los apóstoles, señales y prodigios, hermano. ¿A que no sabían esto? Yo tampoco lo sabía. Pues por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de nuestro Dios, es que se hacen a través de esa gracia. Nosotros podemos hablar con denuedo, hermanos, confiando en el Señor, que es Él, que le da vida a su palabra, y con esa misma gracia, a través de nuestras manos, hermanos, a través de nuestras oraciones, hermanos, se harán grandes señales, prodigios y milagros, hermanos. Esto no es glorioso, esto es maravilloso, esto es gozoso, de verdad, esto es precioso. Gracias, Señor, gracias. Si lo comparamos con el Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque la palabra está llena de gracia, que tiene poder
para sobre edificarlos. Sobre edificarlos. Lo hemos entendido. La palabra está llena para hablarla con denuedo, para que se hagan grandes obras, prodigios y milagros, y también para que santifique y para que sobreedifique y daros herencia con todos los santificados. Lo vuelvo a repetir, el 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, hermanos. Nosotros tenemos una herencia que es incalculable, hermanos. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso, si alguna persona duda de si ser salvo o no, yo creo que después de este mensaje no tiene que dudar. Porque tú sabes lo que es ser heredero de todo, absolutamente de todo. Y que vamos a reinar con Cristo, hermanos, y que nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, y que nosotros sabemos que el Señor es un escudo alrededor nuestro, hermanos, y que ya ni la muerte se enseñorea de nosotros, ni las enfermedades, hermanos, porque su gracia sobreabundó sobre nuestro pecado y nos trajo verdadera libertad, hermanos. Ay, esto es maravilloso. Denle gracias a Dios. El que ve almas salvadoras puede decir que ha visto la gracia de Dios, hermano. Yo te veo a ti, me veo a mí y digo, mira, he visto la gracia de Dios. Nosotros somos portadores de esa gracia, por eso somos portadores de esa gracia. Porque ahora Cristo está morando en nosotros y podemos portar esa gracia a través de Él. Es la santificación, hemos sido salvos, hermanos, hemos sido libres, verdaderamente libres. En Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vuelvo a repetir, él llegó, vio la gracia de Dios, y cuando él vio la gracia de Dios se regocija, hermano. Ustedes no se imaginan hoy cuando estaban aquí orando, viendo los comentarios, orando. Y yo decía, wow, Señor, me regocijaba, porque yo estaba viendo en las oraciones, estaba viendo el Espíritu Santo, hermano, y me regocijaba, porque decía, Señor, ellas no lo saben, pero ellas están orando en base a la gracia, todo basado en la gracia, hermana. Todos ustedes oraron. Yo sé que no pueden recordar las oraciones, porque a veces no recordamos todo lo que oramos, pero yo lo digo porque yo estaba aquí expectante, eh, eh, estaba con la boca abierta y decía, wow, Señor, mira, como todas las oraciones están girando en torno a la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y los veo a ustedes, hermano, me veo a mí al espejo cada día, hermano, cuando te levantes en la mañana y te veas en el espejo, gózate. Estás viendo la gracia de Dios en ti, gózate, deleítate en el Señor. En Hechos 11:23, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tenemos que permanecer fieles a esa gracia, hermano. Es lo mínimo. Es lo mínimo que podemos hacer, hermano. Ser fieles a esa gracia. A los nuevos convertidos se les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermano, aquí hay un detalle muy importante. ¿Ven lo que dice, no? A los nuevos convertidos se les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. En Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, hermano. Mucho cuidado. Aquí este pasaje nos está advirtiendo que hay que perseverar en la gracia, hermano. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón humilde para que esa gracia permanezca, hermanos. Porque hay que perseverar en ella, hermano. Hay que perseverar con gozo, con alegría de corazón, con agradecimiento. Si ello es así, si nosotros no perseveramos en ella, hermano, nosotros estamos rehusando este don. Y esto significa rechazar al mismísimo Dios. Así es. Se puede dejar de alcanzar esa gracia de Dios, hermano, porque vemos en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermano, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello
muchos sean contaminados, hermano. Fíjense que aquí nos está exhortando a permanecer, a perseverar en la gracia de Dios, hermano. Y nosotros debemos tener cuidado porque este pasaje de Hebreos nos está mostrando que si nosotros dejamos que brote alguna raíz de amargura, nos estorba, hermano. Yo sé que somos súper atacados porque estamos en el punto de mira del enemigo, pero que eso no sea estorbo, hermano. Usemos de la gracia para pedir perdón, para hallar el oportuno socorro, para arrepentirnos, porque el Señor no solamente nos va a perdonar si nos hemos molestado, sino que aparte de eso nos va a fortalecer en esas áreas, hermano, porque el Señor va a ser ese escudo alrededor nuestro y nos va a proteger y nos va a fortalecer. Por eso es que nosotros cada vez somos más santificados y caemos cada vez menos en el pecado, porque es un proceso, la santificación. Entonces así, ¿qué hacemos? No nos contaminamos, hermano, nosotros no podemos contaminarnos, el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos contaminarnos, hermano. O sea, que cuidámonos de la amargura, de molestarnos, de ser iracundo, de todas esas pasiones del alma. No puedo entrar mucho aquí porque ya veo que el tiempo ya se me vino encima. O de recibir la gracia en vano, como dice en 2 de Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir recibirla en vano? Sin fundamento. Y en estos tiempos más porque estamos viendo a flor de piel la apostasía, así que cuidado. O transformarla en disolución, como dice en Judas 4, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, hermano. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué hay cristianos que dan mal testimonio, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Porque si convertimos la gracia en libertinaje, estamos negando a Jesucristo. Estamos apostatando de la fe, hermano. Esto es peligrosísimo. En Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, que somos tú y yo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces debemos cuidarnos de caer en ella, ¿no? De caer, ¿no? De la gracia. En Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Aquellos que creen que por sus obras van a ser salvos, ya estamos viendo que caen de la gracia. No la pueden recibir. En cambio, se puede también crecer en la gracia. Esto es hermoso, hermano, porque tenemos que perseverar en ella, ¿no? O sea, perseverar. Pero también podemos crecer en la gracia. Esto es hermoso, porque es una gracia inagotable, hermano, es normal que podamos crecer en ella. En 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced de crecimiento, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, ¿cómo conocemos a Jesucristo? A través de la palabra. Por eso que la palabra es un pilar de nuestra vida. Si nosotros nos sumergimos en la palabra, estamos creciendo en gracia, hermanos, en el conocimiento de Jesucristo, pero también estamos creciendo en la gracia. Hay un pasaje muy bonito que dice Pablo, pero no lo tengo aquí, pero me está viniendo a la memoria, donde Pablo dice que si él pretendía alguna cosa, él lo que pretendía era crecer en el conocimiento de Cristo, conocer a Jesucristo, porque ahora lo estoy entendiendo por lo que dice este pasaje, porque si tú creces en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú creces en la gracia, hermano. Yo sé que esto lo deseamos todos, así que crezcamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. A Dios sea la gloria, a Él sea la gloria, hasta el día de la eternidad. Amén. Ya voy a terminar, me falta poquito, pero ya veo que me he pasado. En vez de caer, crezcamos en la gracia y ser llenos de la gracia. Fíjense qué bonito. En Hechos 6:8. Y Esteban que sabemos que fue el primer mártir, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales y milagros. ¿Están viendo, no? Esteban, lleno de gracia y de poder. Gracia y poder. Hacía señales. Hermanos, como hablaba él, madre mía, la gente se convertía en una unción especial. Claro, la gracia de él estaba sobre él.
La gracia de Dios estaba sobre él. Por eso que había grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y por eso que el Señor en este tiempo nos quiere llenar de su gracia, para que todas estas señales nos sigan a los que nosotros creemos en su nombre, a los que creemos en su nombre. Es precioso, es maravilloso. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Por eso debemos llenarnos de él. Jesucristo es la gracia, hermanos. Hasta tal punto que Dios pueda siempre decirnos, bástate mi gracia, como decía a Pablo en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia y poder. O sea, en nuestras debilidades reposa la gracia de Dios, que es donde se manifiesta el poder glorioso de nuestro Señor, hermano. Esto es súper precioso. Así que gloriense hasta de las debilidades. Fíjense tú, hasta de eso nos podemos usar. Porque entonces ahí es donde se reposa sobre nosotros el poder de Cristo a través de la gracia. Así alcanza su meta, que es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 1:6, pero empiezo desde el 5, en amor, habiéndonos predestinado. Qué hermoso. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Tengo que tomar agua un momentito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, hermano, afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Estoy terminando ya. Uy, hoy he terminado un poquito antes, hermano. Gloria a Dios. Esto es hermoso, hermano. Mire, nosotros hemos sido aceptados por el afecto del amado, el afecto de Jesucristo. Así que bueno, le damos gracias al Señor. Y para resumir lo que fui apuntando, por amor a ustedes, la gracia de Dios, que incluye un amor inagotable, el perdón que quita la rebelión y el pecado, la remisión, la expiación para obtener el perdón de los pecados, la redención, los padecimientos de la muerte. El Señor nos ha librado de la muerte espiritual. La justicia en la fe, la gracia se manifiesta en el poder de Dios, se manifiesta en la humildad de nuestro corazón por la fe, en la vida en Cristo, en hacernos herederos, en bendecirnos. Es el don de la justicia, nos hace justos delante de Dios. La palabra de Dios nos sobreedifica, hermanos, en su puro afecto, su afecto, tu afecto. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque en tu gracia se manifiesta tu poder, Señor. Gracias por este amor tan grande, Señor. Gracias porque irrevocables son tus dones, Señor, y la gracia es un don tuyo, Padre Santo, que lo hemos recibido por fe, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayudó, Señor, a recibir este don tan grande, tan maravilloso y tan glorioso que nos ha dado, nos ha regalado la vida eterna, Señor, no por obra, sino por fe, para que ninguno se gloríe, porque si de algo nos podemos gloriar es de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esta salvación tan grande, tan gloriosa, Señor. Por eso nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre glorioso y todopoderoso de Jesucristo, Señor, con alegría de corazón, con gozo, Señor, con gozo, con gozo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu sublime gracia, porque la gracia nos ha dado una verdadera libertad en Cristo. Nos ha dado la salvación, la vida eterna
Las cadenas han sido rotas y nos has perdonado, Señor. No solamente allí en la cruz y de nuevo, de una vez y para siempre, Señor, los pecados de cada día, Señor. Por eso somos libres, Señor, libres en tu inmenso amor, Señor. Un amor que es inagotable, Señor. Por eso me pongo en esta hora en tus preciosas manos, Señor.